Microquimerismo, células de otros viviendo en nuestro cuerpo. Este fenómeno se da cuando varias células sobreviven dentro de un organismo al que no pertenecen. Dos tipos principales. Por relaciones sexuales. Por embarazo. El microquimerismo hace referencia a aquella situación en que una persona o criatura tiene en su organismo células de otros individuos, disponiendo en su interior de un pequeño porcentaje de ADN diferente al suyo propio. Estas células establecen relación con las genéticamente propias del sujeto, pudiéndose crear un vínculo entre ambos tipos de célula, lo cual da pie a consecuencias tanto positivas como negativas. El microquimerismo ocurre tanto en el ser humano como en otras especies animales, como roedores o perros. Se trata de un mecanismo probablemente existente desde hace millones de años, si bien fue descubierto a finales del siglo pasado. Dichas células se expanden por todo el organismo, hallándose en corazón, hígado o incluso cerebro e interactuando con las células propias del sujeto. Las células procedentes del otro organismo llegan a integrarse en las propias estructuras y tejidos, incluido el sistema nervioso. Diferentes expertos se han preguntado sobre el efecto que estas células pueden llegar a tener sobre el comportamiento, siendo posible que también se asocie al surgimiento de afecto ADN. Es relevante el hecho de que ni siquiera es necesario que se embarace solo con tener relaciones sexuales. El semen llega a buen puerto para que se produzca dicho intercambio de células. Incluso en mujeres que han perdido el bebé se ha hallado la existencia de células con un ADN distinto, que parece corresponder con el hombre que ha tenido relaciones sexuales incluso si fueran varios hombres o parejas sexuales. Sin embargo, el microquimerismo también puede llegar a afectar de forma negativa. Se ha observado que el cuerpo de la mujer, cambio tipo de pelo o gustos alimentarios, sufre cambios físicos o incluso en el sistema inmune. Algunas mujeres reaccionan a estas células como si se tratara de invasoras, vinculándose al surgimiento de algunas enfermedades autoinmunes. Tú, mujer que me ves, después de ver este video vas a tener más cuidado con quién te acuestas. Pues resulta que la Universidad de Seattle, junto con los estudios, se dieron cuenta de algo que no esperaban en el cerebro de las mujeres. Resulta que encontraron rasgos de microquimerismo masculino. El microquimerismo es cuando se encuentra una pequeña cantidad de células de un individuo en el cuerpo de otro y pues por lo tanto son genéticamente diferentes. Haz de cuenta que en tu cuerpo encuentran células que pertenecen al cuerpo de otra persona. Y es que no tendría por qué pasar esto, porque tus células pues son tus células. No tendrías por qué tener células de alguien más en tu cuerpo. ¿Qué pasa en los placentarios? Que somos los humanos y los animales mamíferos vivíparos que cuando nos embarazamos pues tenemos a nuestras crías en el útero materno. Y pues ahí pasan bastantito tiempo y se están alimentando por medio de la placenta. Por lo tanto, esta es la forma más común de microquimerismo, que es la fetomaternal. Lo que quiere decir que las células del feto pasan a través de la placenta y se hace un mezcladero de células junto con la mamá. Pues bueno, se estaba haciendo este estudio porque se descubrió que las células fetales se pueden quedar y hasta multiplicar en el cuerpo de la madre durante... Descubren que el 63% de las mujeres que estaban siendo estudiadas tenían microquimerismo masculino en su cerebro, o sea, células de otros hombres viviendo en ellas. Entonces los científicos dijeron, achis achis los mariachis, pues probablemente se ha heredado de sus papás o de los hijos varones que tuvieron. Pero algunas de las mujeres que estaban siendo estudiadas ni siquiera habían estado embarazadas nunca. Otras sí habían estado embarazadas, pero no de hombres. O relaciones sexuales sin protección. Las dos primeras opciones pudieran ser muy buenas explicaciones si el porcentaje de mujeres con células de hombre no fuera tan alto, por lo que se llegó a la conclusión de que muy probablemente el sexo sin protección era la causa de la existencia de este ADN, así como que el semen se absorbe por las paredes vaginales y termina incorporándose en el organismo femenino, resultando como células con material genético diferente. Células masculinas dentro de ti es como súper loco que esté relacionado a tener relaciones sexuales sin protección, ya que se llama telegonía, bautizada así por el biólogo alemán August Weismann menos parecido a la telegonía. Y es que se dieron cuenta que en una especie de moscas el tamaño de las crías depende mucho más de la primera pareja sexual que tuvo la mosca que del progenitor, lo cual hace que ya no esté tan loca la idea principal de la telegonía. Pero también el masculino ajeno a ti venga de las anteriores parejas que hayas tenido con las que tuviste relaciones sexuales sin protección es una posibilidad. Sí, es una posibilidad y eso está increíble, eso está loquísimo. Dime que tú guardes el ADN de todos los hombres con los que has tenido relaciones sexuales sin protección durante tu vida, eso estaría súper loco. Si de por sí es incómodo seguir viendo a tu ex, ahora imagínate que te están diciendo que tienes su ADN dentro de tu... A man's genes can actually alter yours if you're pregnant with their child. My curly hair is from my dad's side, and until my mom became pregnant with me, she had pin straight hair. All of a sudden, it turned really curly. I just found out a man's genes can actually alter yours if you're pregnant with their child. That translates to they can turn you ugly too. Por lo cual confirma las palabras que el Señor Jesús, Yahshua,
Dijo puesto que serán un solo cuerpo, una sola carne en espíritu y en cuerpo. Hasta el ADN, por eso hombre y mujer se deben casar solo una vez, puesto que el cuerpo se une y cambia, como dice la palabra, no se debe unir con una y otra persona, pues se contamina, lo que es detestable delante de Dios. Génesis 2:24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Efesios 5:28-31. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, para formar un solo cuerpo. Marcos 10:6-12. Pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Más tarde, cuando ya estaban en casa, los discípulos preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Él les respondió, si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Un ejemplo de microquimerismo en la Biblia. Génesis 6:4-7. Los hijos de Dios, los ángeles, tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. En este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo, y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho, y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Por esto ya sabes que no es un juego, mantente puro sin mancha hasta el matrimonio, y si ya no lo hiciste, haz arrepentimiento, termina con esta mala práctica de tener muchas parejas sexuales.